Está ahí el título, Apasionados por Cristo y su iglesia. Y hoy vamos a tratar en Romanos, capítulo 1, versículo 8 al 15. Vamos a tratar de que me dé el tiempo. Pido perdón a mi hermano porque él me dijo, si hablan despacio yo entiendo. Pero creo que la hermana va a tener que hacer de traductora porque yo, para poder transmitir todo lo que hay aquí, necesito ser lo más rápido posible. Ahí vamos a tener los pasajes bíblicos para ir leyendo, ¿verdad? Y yo quiero pedirle, amados, por favor, que preste atención a cada pasaje, que preste atención a la interpretación, ¿verdad? Que no se distraiga, que no salga de este lugar así como vino, sino que se vaya con algo, ¿verdad?, que provenga de la palabra de Dios, transformando y trayendo luz a su vida. Amén. Hasta ahora habíamos leído, ¿verdad?, la presentación del apóstol Pablo a estos cristianos que estaban en Roma, y estuvimos tratando del versículo 1 al versículo 7, y vimos cuántas cosas maravillosas. En estos 7 versículos el apóstol Pablo transmite de su convicción como apóstol. Él quería transmitir a la iglesia. Pero ahora, del capítulo 8 en adelante, el apóstol Pablo trae palabras ya más personales para aquellos cristianos que estaban en Roma. Comienzo a leer Romanos capítulo 1, versículo 8 en adelante. En primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Versículo 13. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Amados, si hay algo que se puede percibir fácilmente a lo largo de todas las cartas del apóstol Pablo, y se incluye esta carta a los romanos, es esa pasión por Cristo y por su iglesia que el apóstol Pablo manifiesta. El apóstol Pablo, recuerdan que él era un perseguidor de la iglesia, él odiaba a Jesús. Pero cuando él tuvo su encuentro con Jesús, su vida fue transformada y él a partir de ahí amaba a Cristo con tal pasión que su mayor deseo era que Cristo fuera conocido, fuera glorificado, fuera exaltado, fuera servido, fuera honrado en todas las naciones. Y esa es la pasión que consumía al apóstol Pablo cada día. Ese profundo deseo de honrar y glorificar a Dios. Ahora, esa misma pasión que él sentía por Cristo, al mismo tiempo producía en el apóstol Pablo un anhelo, un deseo, ¿verdad?, por bendecir a la iglesia. Como vamos a ver ahora en estos pasajes que vamos a analizar. Porque debemos entender lo siguiente, amados. No podemos divorciar una cosa de la otra. Si yo digo que amo a Cristo, no puedo decir que no amo a la iglesia. Porque la iglesia, amados, es el objeto del amor del Señor. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 25, cuando él está hablando a los maridos,
¿verdad? Y está dando directivas para los maridos y las esposas. Y él dice que, maridos, amad a vuestras mujeres, y miren lo que dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y amados, la verdad es que tristemente muchos creen o dicen que aman a Cristo, pero que no se sienten parte de la iglesia. Amados, si usted ama a Cristo, Jesús está en usted y usted está en Jesús. Por ende, ese amor por la iglesia va a fluir en su vida. Es algo que es natural. Si usted verdaderamente aceptó a Cristo en su vida, en su corazón, el fluir del Espíritu Santo lo va a motivar y lo va a impulsar a que usted pueda sentirse parte del cuerpo de Cristo, a que usted desee ser una bendición para el cuerpo de Cristo. Amén. Todo cristiano verdadero que ha sido sellado por el Espíritu Santo, hay en él ese deseo. A veces hablo con hermanos que por diferentes situaciones se les complica y la luchan para venir, pero en ellos me dicen hay un deseo. Y ese deseo, amado, no fluye de usted. Ese deseo proviene del Espíritu Santo de Dios que está en usted. Y Él produce ese deseo en el cristiano de congregarse, de compartir, de tener comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, esta carta que el apóstol Pablo escribe fue escrita para cristianos como usted y como yo. Y estos cristianos en este entonces no tenían, ¿verdad?, el compendio del Nuevo Testamento como hoy nosotros lo tenemos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo decide enviar esta carta, una carta que es muy profunda, pero no es un ensayo teológico. El apóstol Pablo tiene claro lo importante de conocer la comprensión adecuada del Evangelio y de su implicación de la vida del creyente, y de ahí la urgencia por escribir esta carta. Pablo también quería llevar adelante la encomienda del Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando lo llamó a ser apóstol de los gentiles, con el propósito de promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Él sentía ese llamado de obedecer y cumplir con esa comisión. Entonces vemos cómo Pablo transmite en cada palabra que él dice, en cada saludo que él hace, en cada expresión que él tiene, esa pasión verdadera que todo creyente debería tener, que todo creyente debería vivir. Quizás cuando lo ven a ustedes hablando del Señor, a algunos les podría decir, ustedes son fanáticos. Hace un tiempo me cruzo con una señora en el estacionamiento y ella sabe que yo soy pastor y me comenta, yo tengo un hermano, dice, que está allá en Brasil y que asiste a una iglesia, dice, pero dice, yo no quiero hablar mucho con él porque se pone muy pesado, me habla mucho de Dios, es mucho el fanatismo que él tiene. Y yo digo, señora, mire, lo que su hermano tiene es pasión por Jesucristo. Él está agradecido por lo que Jesucristo hizo en su vida y ese agradecimiento brota de su interior para contar a los demás. Y la señora quedó callada, se fue, ¿verdad? Vaya a saber qué pasó por su mente. Pero seguramente a alguno de ustedes le pudo haber pasado que le hayan dicho que son fanáticos. Y usted dígale, yo soy un apasionado. Amén. Pablo comienza en el versículo 8 diciendo, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Vemos aquí a Pablo dando gracias a Dios por medio de Jesucristo por aquellos cristianos que estaban en Roma,
Pero él no estaba dando gracias, ¿verdad? Es algo que a veces nosotros no lo pensamos, pero normalmente somos muchos de agradecer. Gracias por los misioneros que van. Gracias por los predicadores que llegaron a esa nación y a llevar el evangelio. Y Pablo aquí no está nombrando pastores, misioneros. Él dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Tampoco está dando gracias por la vida de aquellos creyentes. Él no está diciendo, doy gracias a Dios por la vida de estos creyentes. No, no dice nada de eso. Él dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, Pablo se expresa de esta manera porque Pablo tenía bien claro que nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Porque la fe que nosotros tenemos no es nuestra. Es una fe que proviene de Dios. Amén. La fe que usted tiene, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo tenía bien claro eso. Que si estos cristianos hoy estaban siendo reconocidos por su fe, es porque Dios había puesto esa fe en ellos. Dios había abierto los ojos del entendimiento a las cosas espirituales para que ellos comenzaran a predicar el evangelio. Y obviamente que ellos no tenían, como dije hoy, ese compendio de las escrituras del Nuevo Testamento para predicar, sino que predicaban con su vida. El testimonio de su vida era lo que los hacía resaltar entre los demás creyentes. Porque cuando Pablo dice, doy gracias a Dios, porque por todo el mundo, Pablo no se está refiriendo al mundo que nosotros conocemos hoy. Él se refiere dentro del Imperio Romano. Estos cristianos de Roma estaban siendo reconocidos por su fe. Amén. Y la razón por la que el apóstol Pablo estaba agradecido era porque el apóstol Pablo se sentía identificado con estos hermanos que estaban en Roma. Ahora usted ve que el apóstol Pablo en todos sus escritos, en todas sus epístolas, él a menudo comienza, ¿verdad?, haciendo una declaración de gratitud hacia las personas que él estaba escribiéndoles. Pero en esta oportunidad, él enfatiza el motivo. En esta oportunidad, él enfatiza que gracias a la fe de esos cristianos se habían hecho famosos por todo el mundo. Y esto es lo que acontecía en la vida del apóstol Pablo. Pablo se sentía identificado con estos hombres. Y vuelvo a repetir, Pablo no los conocía en persona. La iglesia que estaba en Roma no fue fundada por el apóstol Pablo. Pero sí, la fe de aquellos hombres había llegado a sus oídos. Ahora, observemos la fe de estos cristianos en Roma. Cuando una iglesia, cuando los cristianos comienzan a actuar, comienzan a vivir en fe, es un testimonio poderoso, amados. No hay testimonio más grande para los incrédulos ver a un cristiano caminar su vida en fe. Dar gracias a Dios en medio de la dificultad. Confiar en el Padre por más que esté en medio del desierto. Eso es lo que impacta la vida de los que nos tienen a Cristo hoy. Las manifestaciones de amor que el creyente tiene aún para con sus enemigos. Y todo esto seguramente se estaba manifestando en la vida de estos cristianos que vivían allí en Roma. Y a través de ese testimonio, ellos estaban impactando las vidas y estaban siendo reconocidos. Amados, la fe es un don sobrenatural de Dios.
Y este don sobrenatural le permite a las personas responder a la revelación de Cristo en su vida. La fe es considerada como un músculo. La fe, para que crezca, tiene que ejercitarse. Si usted no ejercita su fe comienza a apagarse, queda inactiva. Cuando Jesús habló de la fe y dijo que la fe era como un grano de mostaza, ¿verdad? Que cuando se siembra ese grano, comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a tal punto que se transforma en un árbol donde anidan los pájaros. Pero esa semilla tuvo que pasar un proceso, tuvo que morir para dar su primer fruto, su primer retoño. Esa es la fe que se revela al mundo. La fe no es decir soy un hijo de Dios o soy un cristiano simplemente. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo podría decir lo mismo de nosotros hoy? Podría decir, wow, qué bárbaros estos creyentes de allí, de Encarnación, de la Iglesia Río de Dios. Mirá la fe que tienen, a mis oídos ha llegado que ellos están predicando el Evangelio con sus propias vidas. ¿Será que el apóstol Pablo podría decir eso de nosotros hoy? Y si no es así, ¿qué tendríamos que hacer para que eso acontezca? Capítulo 9 y 10, versículo 9 y 10, perdón. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Pablo comienza aquí a expresar su deseo de ir a visitar estos hermanos, estos creyentes que estaban en Roma. Pablo hasta ahora no había ido a Roma. Pablo había evangelizado prácticamente casi toda Asia Menor, pero él no había ido a Roma todavía. Y él comienza en el versículo 11, él dice, porque anhelo verlos. Y en el versículo 13 dice, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para visitarlos. Y en el versículo 15 dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo estaba deseoso de visitar estos creyentes que estaban allí en Roma. Y él no quería ir porque fueran amigos suyos. Él quería ir para continuar la obra del Evangelio. Él quería ir porque sabía que estos creyentes, aún que su fe estaba siendo reconocida, todavía no tenían bien claro lo que era el Evangelio de la gracia. Por eso es que Pablo expone todo lo que es la justificación, la santificación, a través de esta epístola a los romanos. Sin duda que estos creyentes estaban siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero aún les faltaba esta revelación, este conocimiento. Este deseo no era solo un anhelo personal de Pablo, sino que reflejaba el deseo de Pablo por fortalecer a aquellos creyentes que estaban en Roma. Demuestra el deseo de Pablo para ayudarlos en su crecimiento como comunidad cristiana. Ahora, la palabra dice que Pablo oraba a Dios. Fíjese esto que importante. Pablo dice que tenía una constante oración para visitarlos a estos hombres, a estos cristianos que estaban allí en Roma. Y Pablo, no solo en esta oportunidad, sino cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, lo vemos diciendo que estaba orando por alguien. Entonces Pablo tenía una vida constante de oración y eso hacía que Pablo tuviera una comunión íntima con Dios. Ahora, Pablo no decía para vanagloriarse estoy orando o he orado por ustedes,
sino que la intención del apóstol Pablo era motivar a los demás creyentes, mostrándoles la importancia de la oración y cómo él lo practicaba en su propia vida. Amados, la oración para Pablo también es el medio por el cual busca la dirección divina para su ministerio. Él, a través de esta petición especial, pidiendo el favor de Dios para ir allí a Roma, se había transformado en un ferviente deseo de su corazón, y fue por largo tiempo, como lo vamos a ver ahora. Sin embargo, observamos que Pablo, aún teniendo ese ferviente deseo en su corazón, él estaba sujeto, él estaba sometido a la voluntad de Dios. Dice en el versículo 10: siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Pablo oraba insistentemente, por años estuvo orando, pero él buscaba la voluntad de Dios. No se estaba dejando guiar por una emoción, no se estaba dejando guiar por su instinto. Él estaba buscando la voluntad de Dios. Y Pablo oraba también, cuando oraba también al mismo tiempo planificaba cómo iba a llevar a cabo ese viaje y qué era lo que iba a hacer. Dice en el versículo 13: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Pero miren lo que continúa diciendo: pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes. Así como entre los demás gentiles. Entonces, parece que la razón del apóstol Pablo por la cual estaba impedido de ir todavía a Roma era porque él todavía no había terminado su trabajo evangelístico. Él estaba en ese momento allí en Grecia y sus alrededores. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 19, en su segunda parte, dice: desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El versículo 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Entonces Pablo todavía no había podido concurrir, no había podido visitar a estos hermanos, y Dios no se lo había permitido porque él todavía estaba haciendo su obra evangelizadora. Y Pablo en obediencia se mantuvo en sujeción a la voluntad de Dios. Él tenía otra responsabilidad para terminar, pero sin embargo, él oraba y planificaba. Él clamaba a Dios insistentemente y planificaba, pero siempre esperando su voluntad. Pablo sigue diciendo en el versículo 23 de Romanos capítulo 15: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, o sea, había terminado esa obra evangelística, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Pablo hacía muchos años que deseaba ir a Roma. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo tenía un gran deseo en su corazón de ir a visitar a estos hermanos. Y después vamos a ver por qué. Y él se lo había pedido a Dios en oración. Y al mismo tiempo que oraba, Pablo planificaba. Y amados, esto es lo que necesitamos para verdaderamente tener pasión por Cristo y por su iglesia. Pablo aprendió lo que nosotros debemos aprender. Pablo, en vez de tratar de entender el misterio de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana, Pablo oraba y planificaba.
dentro de la voluntad de Dios. Él oraba y planificaba y esperaba su voluntad. Amén. Debemos aprender a vivir la vida cristiana sabiendo que debemos orar, debemos planificar y conforme Dios va confirmando su voluntad, debemos actuar. Porque lo que Dios ha decretado que ocurra va a acontecer en el contexto de la actuación de la responsabilidad humana. Dios ha decretado que el Evangelio sea enseñado en todas las naciones, pero hay una responsabilidad humana para hacerlo. Amén. Dios te ha traído de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Hay una responsabilidad en nuestra vida. Lo que de gracia recibimos, de gracia debemos darlo. Y a veces nosotros ni se nos ocurre ni orar, ni planificar, y mucho menos actuar. Quiero decirte que si aún no estás actuando y siendo ese siervo activo en el reino de Dios, es porque no estás orando como deberías orar. Quizás ni siquiera estás planificando en alcanzar almas para Cristo. Quizás no está dentro de tus planes. Mucho menos eso lo podría llevar a la acción. Amén. Debemos orar, debemos planificar y debemos actuar siempre dentro de la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13, dice: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Alguno de ustedes sabe qué será su vida el día de mañana? Pues Santiago pregunta eso. La vida de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. ¿Saben cuándo nos damos cuenta de esto? ¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando fallece un ser querido. Cuando vemos que una persona fallece, nos damos cuenta. Y ahí empezamos a evaluar. Pero evaluamos es tan poco esa evaluación que hacemos, que al poco tiempo nos olvidamos y otra vez las preocupaciones, los afanes de este mundo nos rodean y nos olvidamos realmente de encaminarnos en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Iglesia, Dios nos llamó para que hagamos su obra. No nos llamó solo para bendecirnos, sino para que seamos de bendición. El cristiano que todavía es un cristiano demandante, ¿verdad? Que como aquella ovejita está, ayúdenme, bendícenme. Siempre está demandando. Todavía no ha entendido para qué el Señor lo llamó. Y el apóstol Pablo aquí, en estos pequeños pasajes, nos enseña y nos muestra lo que es una verdadera pasión por Cristo y por su iglesia. Cuando usted tiene esa pasión por Cristo y por su iglesia, usted anhela lo mejor para la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Usted anhela que las almas sean convertidas. Usted ayuna, usted ora, intercede por los hermanos. Usted se humilla. Usted permite que el Espíritu Santo fluya en usted con humildad, con mansedumbre, con amor, soportando a aquellos hermanos que son con paciencia. Eso es verdadero amor por Cristo y por su iglesia. Es la pasión que el apóstol Pablo está transmitiendo aquí en estos pasajes. Sigue Santiago diciendo: lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, hay un esto o aquello que debemos planificar y debemos hacer. Amén.
Hay un esto y aquello que usted tiene que planificar y debe hacer, pero siempre reconociendo al mismo tiempo si el Señor quiere, estando dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántas decisiones tomamos a diario que no nos tomamos el tiempo para pedir o preguntarle al Señor si es su voluntad que hagamos tal o cual cosa? Y después que tomamos decisiones y metimos la pata, ahí es difícil volver para atrás. ¿Cuántas veces hemos estado orando por algo y no hemos sabido esperar el tiempo de Dios por ese algo? Hay que orar, hay que planificar y hay que actuar buscando la voluntad de Dios. Dios te dio una cabeza para pensar y un cuerpo para actuar. Y aunque no sabemos exactamente cómo interactúa la soberanía de Dios, ¿verdad?, y la voluntad del hombre, tienes que hacer lo que tienes que hacer. El apóstol Pablo lo deja bien claro en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Hermanos, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. ¿Quién tiene que ocuparse de su salvación? ¿Quién lo tiene que hacer? Yo pregunto y ustedes responden. Nosotros. Dios ya hizo su parte. Ahora usted, como una actitud de agradecimiento, ocúpese de valorar lo que ha recibido. ¿Por qué Pablo dice eso? Ocúpese de vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora la pregunta es, ¿Pablo recibió confirmación de Dios? ¿Pablo pudo ir a Roma? Y la respuesta es sí. Dios contestó su oración y fue en el tiempo de Dios y como Dios quiso. Y porque Pablo fue 2 veces a Roma, pero ¿sabe cómo fue? Como preso. Fue con grilletes, fue custodiado por guardias, en embarcaciones del imperio. Fue en el tiempo que Dios quiso y como Dios quiso. Él tuvo respuesta a su oración. ¿Y cuántos de nosotros a veces oramos y queremos que Dios nos responda en el tiempo que nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos? A veces Dios está respondiendo a algo, pero no es como nosotros pensábamos que tenía que ser y no lo recibimos. Quizás Pablo no hubiese tenido la madurez espiritual y en vez de dejarse tomar prisionero, hubiese huido. Pero él sabía que Dios era soberano y todo lo que acontecía en su vida estaba bajo el control y dominio de Dios. Tú oras y deja que Dios responda cuando quiera y como Él quiera. Amén. Dios responde en el tiempo que Él quiere y como Él quiere, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Algunos hacen oraciones a Dios y cuando no ven respuesta o dejan de orar o dejan de servir también. No. Seguí sirviendo y vas a ver la respuesta de Dios en el tiempo de Dios, aún mejor de lo que tú te imaginas. Algunos dejan de orar, dice Santiago, que no tenés porque no pedís. Santiago capítulo 4, versículo 2. No tienen porque no piden. Algunos oraron un par de semanas, un par de meses, quizás un año. Sigue orando, sigue clamando, créale al Señor. En su tiempo Dios va a responder. Aprenda a orar,
Deja de hacer oraciones egoístas. Amén. Tampoco deje de planificar y actuar. Debes planificar. Proverbios capítulo 20, versículo 18 dice: los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. No deje de planificar. ¿Le interesa realmente el reino de Dios? Hágase una lista con aquellas personas por las cuales usted quiere orar, aquellas personas que usted quiere que vengan al reino de Dios. Y comienza a orar, a interceder por esas personas. Levántese en ayuno, en oración. Clama a Dios. ¿Cuántos han dejado de orar por seres queridos porque no han visto la respuesta y han dicho: no oro más porque este está perdido, no hay forma, a este no le entra nada? Miren, yo he visto gente realmente con corazón de piedra, imposible. Sin embargo, Dios los trae a sus caminos. No deje de orar, no deje de planificar. Planifique, ore y accione. Amén. Actúa. Proverbio 13, versículo 4. El alma del perezoso desea. El alma del perezoso desea, pero nada consigue. Mas el alma del diligente queda satisfecha. Si está siendo perezoso en las cosas de Dios, amén. Orar, planificar y actuar. Siempre dentro de la voluntad de Dios. Ahora, Pablo, ¿por qué quería ir a Roma? Versículo 11 en adelante. Pablo, ¿por qué quería ir a Roma? Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes, para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Hay 3 propósitos por los cuales Pablo quería ir a visitar a estos romanos. El primero, fortalecerlos en la fe a través del uso de los dones que Pablo había recibido. Versículo 11. Lo segundo, ser mutuamente confortados en la comunión cristiana. Miren la humildad del apóstol Pablo. Él no estaba diciendo: yo soy apóstol y ustedes van a recibir de mí. No, esto es mutuamente. A través de la fe de ustedes y mi fe, vamos a confortarnos, vamos a animarnos. Esto habla de comunión. Y en tercer lugar, cosechar algún fruto de salvación a través de la predicación del Evangelio. Amados, como le dije hoy, Pablo no conocía personalmente a estos cristianos. Sin embargo, él tenía ese deseo en su corazón de ir a visitarlos y compartir tiempo con estos. Y esto, amados, resalta lo que había en el corazón de Pablo, ese compromiso por la edificación del cuerpo de Cristo, por la iglesia. Y la idea de impartir un don espiritual sugiere que Pablo no buscaba solamente su propio beneficio, sino que también estaba preocupado por el bienestar espiritual de esos creyentes que estaban en Roma. Pablo sabía que muchas cosas ellos no tenían conocimiento. Y esto, amado, también nos habla de la interdependencia del cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel que desempeñar. Amén. Pablo, al tener este deseo en su corazón, estaba enfatizando la importancia de la comunidad en la vida cristiana. La fe no es solo una experiencia individual, sino que se fortalece en la comunión con otros creyentes. Cuando usted escucha el testimonio, cuando yo escuchaba el testimonio de mi hermano el otro día, eso me ayuda en mi fe. Pero a veces dedicamos más tiempo a escuchar otras cosas que lo que nos hacen o lo que hacen en nuestra vida es apagar la fe del creyente.
Versículo 14, ya estamos terminando. Pablo se siente deudor a griegos como a no griegos, a sabios y a ignorantes. Y esta declaración, amados, refleja lo que habíamos hablado la vez pasada de la universalidad del Evangelio. Pablo reconoce que el mensaje de Cristo es para todos sin distinción de cultura, de nivel intelectual. Y Pablo se siente en deuda de compartir ese Evangelio. ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos sentimos en deuda? ¿Cuántos de los que estamos aquí brota en nuestro corazón ese deseo de poder compartir lo que hemos recibido de gracia? Versículo 15. Finalmente, Pablo declara su disposición a anunciar el Evangelio a los romanos. Y esto es lo que se deja ver o se manifiesta en la vida de aquel hombre de Dios que había sido llamado a predicar el Evangelio a las naciones, a los gentiles. Amén. Pablo tenía claro cuál era su compromiso. Él se sentía deudor. Él tenía esa necesidad de compartir el Evangelio con todas las personas y de ser ayuda para edificar el cuerpo de Cristo. Esto es pasión por Cristo y por su iglesia. En estos pasajes que acabamos de ver, entre el versículo 8 y el versículo 15, no solo establece el tono de la carta, sino que también revela el corazón de Pablo como un apóstol comprometido con el Evangelio y la edificación de la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar podemos decir: yo soy un apasionado por Cristo y por su iglesia? Ponete de pie, iglesia. Que hoy nos vayamos de este lugar con este pensamiento y esta reflexión. ¿Realmente estoy siendo un apasionado por Cristo y su iglesia? ¿Realmente, así como para otras cosas de la vida, yo me proyecto, yo me planifico, ¿verdad? Quizás a veces tomamos tiempo en oración para las cosas naturales de este mundo, para nuestras necesidades personales, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a orar, a planificar, para ser un instrumento en el reino de Dios? ¿Cuánto realmente estamos involucrados? ¿Cuántos realmente podemos dejar de ser egoístas y pensar en nosotros mismos siempre y empezar a ser más cristocéntricos y dejar que Cristo gobierne nuestras vidas yendo cada día a la cruz? Porque es la única forma, amado, que tu amor por Cristo se puede manifestar. Cada día yendo a la cruz. Aquí la iglesia a veces decimos que es un lugar para enfermos, pero también yo creo que principalmente es como un cementerio, porque el que viene a Cristo verdaderamente no viene a buscar sanidad, sino que tiene que morir. Amén. Si usted no muere, no nace. Necesita morir. Y cuando usted muere en Cristo, resucita con Él. Y cuando usted resucita con Él, Cristo comienza a manifestarse en su vida. Y comienza a entender que todo fue hecho por Él y para Él. Y que nunca se trató de nosotros. Nunca se trató de nosotros. A veces en la iglesia hablamos de grandes hombres de Dios. Y la verdad que somos simples hombres en manos de un Dios grande. Amén. Todo lo que tenemos y lo que hemos recibido como iglesia es por gracia. Es un favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. Pero qué bueno sería que podamos entender que necesitamos ser agradecidos. Que necesitamos amar a Cristo y amar a su iglesia, manifestando el amor de Dios cada día de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a que su vida
manifieste que es una persona apasionada por Cristo y por su iglesia. ¿Usted entiende lo que es el Evangelio? Es renuncia, es muerte. Muerte a mi yo, para que Cristo verdaderamente viva en mí. Y cuando eso acontece en la vida del creyente, la paz y el gozo de Dios comienza a fluir en nuestras vidas, de una forma diferente, de una forma que no lo podemos entender. Amén. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias. Señor, por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Padre, quizás no hemos entendido para qué hemos sido llamados, pero hoy entendemos, Señor, que tú nos llamas a la renuncia, que tú nos llamas a amarte a ti por sobre todas las cosas, amar a tu iglesia. Señor, hoy comprendemos que a través de tu palabra tú nos dices, Señor, quiero pedirte en esta hora, Dios mío, que tu precioso Espíritu Santo en esta hora traiga la revelación de esta palabra para nuestras vidas, para que podamos caminar en esta verdad. Así como el apóstol Pablo nos enseñó, Señor, en estos pasajes. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.